señores, continuamos en Cátedra Médica, hoy hablando del uso indiscriminado de insulina, de proteínas, de esteroides anabólicos y el efecto dañino que tiene esto en la salud de las personas. Nos íbamos a la pausa, Daniana Perdomo, y preguntábamos que qué es eso de la dieta mediterránea, doctora. Daniana Perdomo, especialista en diabetología y nutrición del INDEN. Le acompaña la licenciada Vilma Capellán, psicóloga, y la doctora Elizabeth Cuevas. Bueno, Amaury, la dieta mediterránea, y es por eso que en un inicio del programa hablabas que los europeos suelen durar más años, y es cierto, es porque está basada en grasas saludables, esas de origen vegetal, dígase el aceite de oliva, bueno, que es extraído en frío, no el aceite que uno procesa haciendo que el vegetal se caliente, sino que sea prensado en frío la extracción de este aceite. Y así entonces no tiene modificaciones. Y que ese aceite yo no lo cocino, sino que yo se lo agrego encima a las comidas y que es porciones pequeñas, dígase una cucharadita. Lo recomendable sería que yo consuma de aceite en el día lo equivalente a la punta de mi pulgar. Entonces ya eso lo vamos a separar en cucharadas. Aparte de eso, contiene carbohidratos, pero esos carbohidratos son integrales, o sea, son granos enteros. Que si es pasta integral, muchas veces la hacen ellos mismos para que no contenga preservantes ni conservantes, que no sea harina refinada, para ellos asegurarse de que verdaderamente es un alimento bien elaborado. Aparte de eso, si utilizan pan, es pan integral y muchas veces, igual que las pastas, lo elaboran ellos mismos. Es fresco, porque algo que nosotros siempre mencionamos es que mientras más lejos la fecha de vencimiento, peor es el alimento, porque mayor cantidad de preservantes tiene. Claro. Entonces, aparte de eso, es rica en vegetales, tanto vegetales hervidos como vegetales crudos. O sea, en una ocasión conocí a una alemana y ella se sorprendía de que el dominicano coma pasta con arroz. Ella dice, la pasta ya nosotros no la comemos con vegetales, con verduras, pero no con arroz o con víveres, sino que es con vegetales. Entonces, sí, lo típico es un dominicano que va a Boca Chica y lleva una paila de espagueti con pan. Con moro. Y con moro. Entonces, eso evidentemente que es parte de nuestra cultura y parte de nuestro problema de salud. El problema de salud fuerte, la diabetes aquí ronda más del 11%. Hay alguna serie que habla... 13.5%. ¿Perdón? 13.5% en el último estudio que hizo el INDEN. 13.5%. Una autoridad en materia de diabetes es ese instituto que produce recursos humanos, profesionales, para que la población pues disponga de servicios de atención en ese mundo de la diabetología. Y un 9% en la prediabetes. O sea que si sumamos esto... Hablando de 20 casi 25%, porque 13.5 más 9. Sí, estamos hablando de casi 24 en redondeo. Estamos hablando ahí de 24% de personas. Vamos a ver qué dice la gente. Buenas. Muchas gracias, buenos días y felicidades, muy interesante, aporta mucho a la ciudadanía. Una pregunta, si al arroz normal yo le agrego salvado, ¿sustituyo el arroz integral? Vamos a ver qué dice esta playa de profesionales. Doctora, al arroz normal, agregarle salvado. Primero, ¿qué es el salvado? El salvado sería la parte más íntegra del trigo. O sea, la ventaja de agregarle salvado, por así decirlo, es que yo agregaría más fibra, pero no sustituyo el arroz integral como tal. Y es una buena pregunta porque el salvado es muy común. Hay gente que lo consume de manera habitual, pero si yo comparar arroz normal con arroz con salvado, creo que arroz con salvado tiene sus beneficios porque tiene mayor cantidad de fibra. La ventaja de los alimentos integrales, y qué bueno que la oyente nos llamó, es que tienen más fibra. Sigue teniendo carbohidratos, sigue teniendo el mismo número de calorías. La ventaja es que como tiene fibra, retrasa la absorción del carbohidrato. Ok. Y eso es una gran ventaja, porque exacto, aunque suben el azúcar toditos, ¿verdad? Los integrales la suben más lento, por así decirlo. Pero algo importante es que yo debo de consumir el alimento en su forma lo más natural posible, porque si hay otros sustitutos que yo puedo utilizar para enlentecer un poquitito esa absorción de ese carbohidrato, de ese arrocito blanco, pero entonces agrego más calorías.
entonces aumento más el peso, aumento más el riesgo de la obesidad, de descontrol con diabetes, enfermedad cardiovascular y todo lo que trae la obesidad per se. O sea, lo favorable sería consumir el alimento integral así como viene. Eso es lo más recomendable. Realmente. Bien, Vilma, nos gustaría que usted desde el punto de vista psicológico pudiera orientar a la gente que nos escucha, porque como decía el doctor Amaury García, estamos en una sociedad en donde la gente está muy preocupada por cómo se ve y eso ya está permeando en la adolescencia, está permeando en la niñez. Los niños comienzan a ver videos en TikTok de recomendaciones de un influencer que comienza a decirle come esto, haz lo otro y eso ya está llegando hasta esas etapas de la vida. Eso puede a largo plazo pues empeorar el problema y la salud de la gente. Entonces, nos gustaría que usted, desde el punto de vista psicológico, pudiera orientar a la gente que nos escucha de cómo podemos guiar en estas etapas de la vida a nuestros hijos para que no se dejen influenciar por las redes sociales y afecten a su salud física y mental también. Sí, en eso es sumamente importante y lo que va a proteger más a estos chicos es una buena relación con sus padres, tener una buena comunicación que le permita estar abierto y hablar de lo que sienten, aceptarlos tal y como son. A veces hacemos comentarios que dañan mucho, que los padres piensan que son inofensivos, pero eso cala mucho en la vida de los chicos. Entonces tenemos que cuidarnos con los comentarios. Tú si estás gordita o tú si estás flaquita, sí, porque eso va a agravar la situación y puede llevar a que estos chicos caigan en un trastorno de alimentación. Entonces, una buena comunicación con sus hijos, aceptándolo tal y como son y tratando de no hacer algunos tipos de comentarios que puedan llevar a un trastorno de la alimentación. Podría recomendarle a los padres en este caso. Vamos a ver qué dice la gente. Buenas. Buenas. Diga usted. Con el doctor Luis. Con el doctor Luis. De Red. Hello, buenas. Bueno, señores, hoy conversamos con el INDEN y el INDEN está representado acá por 3 profesionales. Una del área de salud mental, que es Vilma Capellán, y tenemos 2 especialistas en diabetes y en nutrición. Son 2 diabetólogas, Elizabeth Cuevas y Daniana Perdomo. Doctor Roberto Lafontaine. Vilma Capellán. Hace un momentico el doctor Amaury García utilizó un concepto. Ustedes deben tener un gimnasio, fue Amaury, un gimnasio como, o sea, en cuanto a salud mental se refiere, un conjunto de herramientas para poder tratar esta situación, esta compulsión hacia la búsqueda de el satisfactor social, hacia la búsqueda del like. ¿Existe un conjunto de herramientas? ¿Es tratable? ¿Es recuperable esta persona? Claro que sí. Lo primero es encontrarme conmigo mismo, saber quién soy y lo que quiero proyectar, pero buscarme dentro de mí, no esperar en los demás lo que en mí es que debe estar. Entonces yo creo que ahí, conociéndonos, buscando estrategia en mí, encontrando qué es realmente quién soy, hacia dónde voy, cuáles son mis fortalezas y con esas fortalezas hacia dónde yo me puedo proyectar. Eso es lo que me va a dar seguridad a mí para que no sea el físico lo que tenga que vender, sino yo como persona integral. No es mi físico lo que tiene que vender necesariamente, sino todo lo que compone mi ser tiene que vender y aportar a los demás también. Porque simplemente una figura bonita no va a aportar. Entonces, ¿qué yo tengo que dar a los demás? Y todos tenemos que dar. Todos tenemos cualidades y fortalezas que podemos trabajar y aportar a nuestra sociedad y a los que están más cerca de nosotros, sobre todo. Vamos a ver qué dice la gente. Buenas. Buenas. Adelante. Sí, los otros días escuché en la televisión a un médico naturista decir que la mantequilla era tan dañina que si la sacaran del mercado harían algo bueno. ¿Qué usted opina de eso? Vamos a ver, vamos a preguntarle a nuestras nutricionistas, Elizabeth Cuevas, Daniana Perdomo. Adelante. Realmente la mantequilla
digamos que es como una grasa animal, ¿verdad? Porque viene de la leche. Y entonces es todo el equilibrio de que el alto consumo de ella lo que trae el daño. Por ejemplo, si yo consumo una cucharadita de vez en cuando no me va a hacer daño, pero si yo lo hago de uso diario, aparte de eso, le agrego las otras grasas con un queso alto en grasa, con un jamón alto en grasa, o sea que la mantequilla en sí no es mala, sino las veces que yo la consumo y la cantidad, eso es lo importante. ¿Y cómo la En ese mismo sentido, versus margarina. Ok, Ok. entonces la margarina es una grasa hidrogenada. ¿Qué significa O sea, eso? es vegetal y por la gente antes el boom de que la margarina era buena porque es de origen vegetal, pero no porque sea vegetal es bueno. Porque, por ejemplo, el aceite de coco es un aceite vegetal, pero no es tan noble. Igual la margarina, al ser una grasa hidrogenada, el mecanismo para que se convierta, obtenerla, no es el más saludable, hace que cuando tú la ingieras, el cuerpo lo que va a hacer es hacer liberación de células inflamatorias. Entonces, digamos que te va a inflamar por dentro, el alto consumo de ella. y usted dijo, porque aquí se consume mucho, principalmente ahí en la zona de Samaná, el aceite de coco. ¿Qué pasa con el aceite de coco? Ok, entonces si ustedes, todo el que conoce el aceite de coco sabe cómo se extrae aquí en el país, sobre todo en Samaná y en Nagua, que es que la leche de coco la ponen como a calentar en el caliente hasta que esa grasa, hasta que solamente quede la grasa. Y yo dije anteriormente que cuando yo la proceso en el calor, entonces la convierto en una grasa no saludable. Aparte de eso, aún extraído de la forma en que se extrae, recomendado que es prensado en frío, es rico en triglicéridos de cadena media, o sea, no es tan ligero como parece ser. Y las personas lo utilizan especialmente en dietas keto para tomárselo con el café, para cocinar en el air fryer o para hacer sofritos directamente o en el horno o en la estufa. Y entonces con eso están consumiendo muchas calorías, pero no es saludable. Vamos a ver qué dice la gente. Buenas. Buenos días. Adelante, diga usted. Tengo dos preguntas. La primera es si la doctora Elizabeth Cuevas ya no está en un programa que tenía los sábados en la emisora. Ahora el programa es los domingos. La segunda es que cuando yo sufro diabético, cuando tomo ron o alcohol, al otro día veo muy borroso, como que me afecta la vista. Como es diabético, bebé. ¿Puedo sobre eso, por favor? Ya. Muy buenos días, caballero. El programa actualmente se transmite los domingos por la misma estación, domingos a las 10 de la mañana. Y con respecto a la toma de alcohol, los diabéticos suelen, es una pregunta de oro en la consulta, doctora, ¿yo me puedo beber mi traguito? El problema del dominicano es que no se bebe un traguito, sino una botella, porque los diabéticos tienen permitido tomar alcohol siempre y cuando lo hagan con moderación. En el caso de los hombres, 2 bebidas, en el caso de las mujeres, una sola. 2 whisky, por ejemplo. No, bueno, si yo tomara un shot, 2 shots de whisky. 2 shots de whisky. O sea, ¿Y si pero es vino? Esos dedos, deditos, o dos dos deditos. dedos. No, 2 dedos juntitos. 4 2 dedos. dedos. 2 En deditos. el caso de los hombres. Entonces, en el caso ¿Qué de los efecto- hombres es lo más. ¿Qué lo más que se efecto toma. produce, doctora, Entonces, el tomar si yo tomo más allá alcohol, de esa medida? y de paso consumo medicamentos para la diabetes, el paciente pasa una hipoglucemia. Esa visión borrosa de la mañana, hay que medirse glicemia. Hay que saber si el paciente no está en hipoglucemia, si no está en hiperglicemia, o sea, si no tiene azúcar alta, si no tiene azúcar baja. Y sobre todas las cosas, ese paciente tiene que ir a consulta, porque no necesariamente le va bien tomando alcohol. Entonces, Daniela siempre le dice a los pacientes algo muy, muy bueno, y es como que si te hace daño, como que vamos a sopesar qué tanto tú puedes tomar, qué tanto tú puedes usar. Yo quería ahorita puntualizar, cuando la licenciada Capellán hablaba, el tema del gimnasio mental. La licenciada tiene una forma muy peculiar de trabajar y es que te guía. No te impone cosas, porque eso no es el trabajo del psicólogo. Pero cuando una persona entra en un proceso de pérdida de peso, lo ideal es que se siga por un equipo multidisciplinario. O sea, los nutriólogos no trabajamos solo, los diabetólogos no trabajamos solo. Porque así el paciente se haga una bariátrica, yo tengo que trabajarle la psiquis. Y trabajar la psiquis requiere que el paciente vaya a terapia cognitivo-conductual. Todo proceso de pérdida de peso bien llevado tendría que tener un entrenador personal con conocimientos de nutrición. Digo con conocimientos de nutrición porque los entrenadores, aunque prescriben dietas, deberían hacerlo de la mano de un nutriólogo. Y tener un médico especialista en nutrición junto con un médico especialista en salud mental. Pero aquí el problema es, señores, miren, el problema aquí es muy serio. ¿Por qué? Porque, caramba, las autoridades deben exigir que cada
institución de esta tenga en su plantilla un nutricionista. Sí. O sea, tiene que existir esa condición dentro de lo que es la habilitación. Usted va a funcionar como un gimnasio. Bueno, pues usted tiene que tener un profesional de esta naturaleza, porque tú le estás poniendo en manos de personas que nunca en su vida han tenido la oportunidad de ver molecularmente, de saber cómo está constituida una proteína. O sea, no tienen conocimiento y están haciendo indicaciones. Y ese es un problema muy grave. Entonces, ahí hay un déficit, ahí hay una debilidad que hay que convertirla en una fortaleza, en una oportunidad. Los nutricionistas son los profesionales de la salud que se dedican a orientar, a trazar planes, a definir, vamos a tener esta meta con usted. Entonces, si la gente anda buscando esas orientaciones, si las personas están buscando esos servicios, pues evidentemente usted tiene que ponerlo en la mano correcta, porque lo demás es intrusismo. Usted está haciendo una práctica sin usted tener las competencias. Entonces, ese es un problema, y es un problema muy fuerte. Más el hecho de que nosotros no hacemos planes nutricionales sin analíticas previas. O sea, hago la acotación porque sin laboratorio, nosotros sin, no hacemos sin análisis para que la gente lo no entienda. es como la gente, ¡ay, una dieta! Así no se trabaja. ¿Cómo que dicen? Bueno, lo dijo bonito. ¡Ay, una dieta! Así como, ¡ay, ponme una dieta! Eso no se hace así. Sí. Doctora, Normalmente nosotros hacemos análisis. ¿en qué ese sentido? Yo conozco gente que en 3 meses rebajan 50 libras, pero en 5 o 6 meses ya tienen una mayor cantidad de libras que la que bajaron. Dos preguntas en ese sentido. Número 1, ¿qué efecto dañino provoca en la salud? Y número 2, después de haber logrado el límite de peso deseado, ¿qué tiempo debe pasar una persona dentro de ese límite para decir que está curado? Ok, déjame ayudarle en esta parte. Realmente, la pérdida de peso brusca, sean estos planes que te ofrecen que tú bajas en 1 semana, en 2 semanas o en 21 días, te lleva a desgaste físico, o sea, por dentro. Y una de las consecuencias, un ejemplo, es que ese hígado va a trabajar mucho más, porque todas esas moléculas grandes, como hablamos ahorita de anabolismo que formar, entonces el cuerpo se entra en catabolismo, que es entonces destruir esas moléculas grandes y llevarlas pequeñas. Entonces el cuerpo se entra en catabolismo de destruir las proteínas, las grasas y esa grasita que está en la barriga, pero también destruye músculo, que ahí es que viene la proteína. Entonces forzamos el hígado y forzamos el riñón. Hello. Esos dos órganos súper Momentito, importantes. por favor. Entonces, aparte de eso, pudiéramos, por ejemplo, tener piedra en la vesícula secundario a esa excesiva trabajando el hígado con las grasas. Entonces, ese excesivo trabajo que tuvo el hígado va a almacenar esa grasa en todas partes, entre ellas la vesícula, que también tuvo que trabajar de más, y entonces puede ser una consecuencia de esa pérdida de peso tan brusca. Una vez establecida mi primera meta, o sea que yo decidí perder un 10% de ese peso, que con un 10% ya eso es mucho. Entonces el paciente entra cuando alcance el peso que andamos buscando en dieta de mantenimiento. Me explico. No es, porque la gente tiene que sacarse de la cabeza, yo no como eso, yo estoy a dieta. Yo no como eso, yo estoy a dieta. Hay que sacarse la palabra dieta de la cabeza. Y hay que entender que comer saludable tiene que ser un estilo de vida. Y ese estilo de vida se construye en consulta. Y es que poquito a poco, basándome en la rutina del paciente, yo puedo ir buscando la manera en que tu vida se acople a lo que tú te comes, que no tenga que ser una camisa de fuerza, que se pueda disfrutar la vida, pero que cuando terminemos el plan nutricional, el que tenía 150 libras, después no vuelva con 225. Y eso no tiene un tiempo. La idea es que de por vida la persona aprenda a comer saludable. Doctora, usted mencionaba una presión. Adelante, doctora. Sí, la ganancia de peso de rebote es muy frecuente en esas dietas que son muy restringidas. Me explico, hay muchas pacientes que por un método, mecanismo o cualquier otra fuente se consumen dietas de 1100 o 800 kilocalorías que son mínimas. Entonces rebajan mucho porque están en déficit, pero automáticamente no le diste el tiempo a tu cuerpo y a tu mente de que aceptara ese cambio. Entonces hay dos partes, la parte física y digamos de salud del cuerpo, en la que
el cuerpo entiende, se pone en reserva, tú dejas de comer, el cuerpo entra en reserva y deja de consumir mucho, de producir energía, entonces tú te pones lento, mucho sueño, te duele la cabeza, te pones hipoactivo, estás aburrido, de mal humor, porque no le estás dando al cuerpo energía, entonces el cuerpo se entra en modo reserva. Cuando tú le empiezas a dar al cuerpo la comida que él necesita, te da más hambre porque el cuerpo estaba en reserva y cuando uno está en reserva tiene más hambre. Y aparte de eso, el cuerpo sigue en reserva hasta que él no entiende que ya tú le estás dando la suficiente comida. Entonces, por eso la ganancia de peso es mucho más rápida. En cambio, cuando se hace en el tiempo necesario, tú te das el chance, un hábito se hace en 40 días. Ni siquiera en 21, en 40 días. Entonces tú te das el chance, tú quieres perder 30 libras, lo saludable sería que eso fuera en 6 meses. Ya en 6 meses tú aprendes a tomarte el café sin azúcar, a no tomar jugos, a que las frutas son más saludables, a comer vegetales. Ya el día que tú no haces ejercicio te hace falta. El día que tu plato no tiene vegetales te hace falta. El día que te dan el café con azúcar tú lo devuelves porque ya tu cuerpo hizo ese hábito y te acostumbraste que el día que te come el chicharrón te cae mal. Porque ya el cuerpo mismo se acostumbró. Entonces también está la parte emocional, donde las personas empiezan a decirte, te ves flaca, te ves demacrado, estás enfermo, cuidado si tú tienes tal cosa, cuidado si tú tienes tal cosa. Entonces se empieza a trabajar en las personas y aquella persona que había aprendido a comer en X cantidades saludables, entonces empieza a aumentar la comida porque tengo que aumentar de peso por la sociedad. ¿Qué relación tiene el mal sabor en la boca, inclusive la halitosis, a una expensa de una buena higiene bucal, con la disminución de peso? No es la disminución de peso en sí. Lo que pasa es que algunas dietas te llevan a cetosis. Okay. Y las personas que hacen cetosis suelen tener un olor como a vinagre o afrutado en la boca. ¿Cetosis qué es? Ok. Es la producción de cuerpo cetónico. Cuando el cuerpo se alimenta de grasa nada más. Okay. El hígado forma algo, en vez de glucosa, que es lo que te da energía, se forma algo que se llama cuerpo cetónico, que es como el sustituto. Digamos que entre la gasolina ese es como el gasoil, ¿verdad? Okay. Entonces, cuando el cuerpo, la forma en la que yo le explico a los pacientes, el cuerpo se supone que debe de funcionar con gasolina, con azúcar y su insulina, pero yo nada más le doy grasas, dejo los carbohidratos a un lado, entonces empieza a funcionar con gasoil. Doctora Elizabeth, usted mencionaba algunos aspectos básicos e importantes de orientar a la gente con el tema de las dietas. Es común que yo voy al nutriólogo, mi nutriólogo me pone una dieta y entonces tengo una amiga que me dice, compárteme la dieta. Yo le comparto la dieta. Usted hablaba de que cada persona lleva una dieta distinta, incluso se hacen analíticas. Entonces, ahí van dos preguntas. Si es correcto esto de compartir dietas y segundo, con el tema de los gimnasios, con lo que iniciamos al inicio, si es correcto que yo asuma algún régimen alimenticio que me dé mi entrenador o si debo ir con un nutriólogo para que me dé esa dieta adecuada para adelgazar o para aumentar de peso, porque hay mucha gente que va al gimnasio para aumentar de peso. Las dietas no se comparten. Así sea que nos prescriben a las 2.800 kilocalorías, eso no se comparte. Porque dentro de esas analíticas que nosotros hacemos, vemos la función de riñón de cada persona. Y nosotros no hacemos las dietas al ojo. Uno empieza a calcular, a mí me toma varias horas, me toma varios días, ajustar un plan nutricional porque suelo hacer cálculos. Y yo digo, ¿cuántos gramos de proteína le voy a dar por día a Mauri? ¿Cuántos le voy a dar a Vilma? ¿Cuántos le voy a dar a Daniela? Y eso lo ajusto en base a función renal, peso corporal, talla y necesidades particulares, ¿verdad? Entonces la dieta de la vecina no necesariamente me funciona a mí. Por eso el truco de no hacer las dietas que yo encuentro en la página de la revista o que encuentro en internet. Eso no es lo ideal. Porque aunque bajes de peso, volvemos a insistir, la idea no es solo que el paciente baje de peso, es que construya un hábito y no que baje, que mantenga la pérdida de peso. Sea un paciente post-bariátrico, sea un paciente normal, un paciente simplemente en sobrepeso, la idea es que no vuelva a ganar tanto peso como al principio. Y que si por X o Y no puede volver a mi consulta, que no pierda ese tiempo que invirtió. Y lo otro es, con lo de los prescriptores de planes, hay un programa nacional es algo X, que trata de que cada lugar que tiene un entrenador sea un entrenador formado en prescripción del ejercicio, porque el ejercicio, al igual que las dietas, se prescribe. Claro. No todas las personas que van al gym deben hacer la misma cantidad o el mismo tipo de ejercicio. Eso se prescribe
en base a objetivos particulares. Entonces, en lugar de ser el entrenador quien prescriba el plan, salvo que sea un entrenador que tenga conocimientos de nutrición, que hay, lo ideal es que esa prescripción nutricional la haga un médico especialista en nutrición, sea un nutriólogo, sea un diabetólogo, y que tenga conocimientos buenos y conocimientos bien basados en la evidencia, porque una persona que se leyó un libro de nutrición hoy no tiene conocimientos básicos de nutrición. Entonces es eso. Y que, Doctora, pero yo he visto... y que el plan nutricional también va de acuerdo al tipo de ejercicio que vaya a hacer la persona. Claro. O sea, no es lo mismo un paciente que nada más haga caminatas ligeras, un paciente que levante pesa. Entonces, también como qué te voy a dar antes y después del entrenamiento. Por eso es que cada situación es individual. Doctora, pero yo he visto, ¿verdad? Me han puesto cantidades de dieta, ¿eh? Yo te ven el resultado. Una vez fui donde uno y tenía 5 folders. Me dijo, mira, la fontañate esta dieta. Sacó una dieta de un folder. Eso es. Usted que dice que dura 2 y 3 horas para hacer un plan. Bueno, no la duro con el paciente ahí, pero yo me siento en mi casa. Luego, yo casi nunca dejo las dietas el mismo día, sino que hago una orientación básica el primer día. Y luego de ahí, entonces sí me siento a prescribir. Primero porque tengo que saber lo que el paciente no come, lo que no le gusta, lo que le gusta. Y aunque hay dietas que ya uno tiene premontadas, por así decirlas, rapidito uno va ajustando en el consultorio. Quito aquí, pongo allí. Porque lo básico no es solamente prescribir, bueno, son 1800 kilocalorías. Vamos a suponer que eso es lo que a usted le toca. Pero yo tengo que explicársela a la dieta y decirle cómo la va a hacer. A Mauri, perdón. Porque yo me tengo que tomar mi tiempo para eso. ¿Qué impacto tiene esto en el tiroides? Que yo he visto que ningún endocrinólogo, ninguna cosa, indica una dieta si no ve un TSH. Ay, eso es bueno. ¿Qué impacto tiene? Normalmente los pacientes con hipotiroidismo ganan un poquito más de peso que el resto. Pero hay gente que dice, no, es la tiroides que me tiene gorda. Pero tienen su razón. Cuando el paciente tiene la función tiroidea alterada, bajar de peso le cuesta más. Y hay ciertos alimentos que impactan la función de la tiroides, sobre todo un paciente con hipotiroidismo. Entonces, por eso, nosotros no indicamos dietas sin ver analíticas. Bueno, señores, el INDEN tiene ya, la semana que viene, el INDEN tiene, está de aniversario y cumple 50 años, ¿no? Hace 50 años que el doctor Jasuri llegó a la República Dominicana, Jorge Jasuri, y vio la situación de deterioro que estaban los pacientes diabéticos, totalmente desprotegidos. ¿Qué actividades hay por parte del INDEN para su semana aniversaria? ¿Qué nos pueden decir ustedes? Bueno, el INDEN constantemente está realizando actividades en favor del paciente. Tanto charlas educativas como cursos todo el año. O sea, no es un asunto como de un solo día, sino de todo el año. Cada 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes y el hospital también organiza actividades en relación a este día. Con regularidad, antes de la pandemia se realizaban marchas juntamente con los pacientes y se le daba apoyo, charlas educativas a los pacientes, y después de la pandemia como que se cesó un poquitito, pero este año lo retomaremos de nuevo. Excelente. Sí. El INDEN también cuenta, es importante mencionar esta parte, con una página en Instagram, ya que somos tan digitales. Estamos en la época digital, se llama Diabetes INDEN, y en esta página todos los días hay informaciones nuevas para educar al paciente con diabetes. Diabetes INDEN. Diabetes ya INDEN usted se llama. escuchó, puede acceder a esa página web y tener toda la información que necesita. Si ustedes fueran a hablar del impacto de la existencia del INDEN en la salud de la población en el área de la diabetes, pudieran dar 3 indicadores o 3 elementos que pudiera decir, mira, el INDEN ha sido exitoso por esto y por esto. Claro que sí. El INDEN ha sido exitoso porque es pro paciente. O sea, lo más importante para el INDEN es el paciente con diabetes. Y actualmente contamos con una amplia gama de médicos especialistas en todas las áreas, que se atiende tanto el paciente con diabetes como el paciente sin diabetes.
También el INDEN ha sido exitoso al ser como la primera institución así especializada en el área de diabetes para hacer tanto estudios, o sea, que no solamente para el paciente, sino también para el profesional de la salud, formando médicos diabetólogos, nutriólogos clínicos, médicos oftalmólogos, médicos cirujanos con un posgrado, un fellowship en pie diabético. Y aparte ya de la humanidad, la educación continuada en el paciente con diabetes. El instituto, todo el personal del INDEN, especialmente nosotros los médicos diabetólogos, estamos en constante educación con el paciente que asiste a la consulta, y aparte de eso hay un área específica para educación. Bien, agradecer a INDEN por enviarnos estas especialistas tan capacitadas para poder educar a la gente que nos escucha con relación a este tema tan importante que hemos debatido en el día de hoy aquí en Cátedra Médica. Muchísimas gracias, doctora Elizabeth Cuevas, doctora Daniana Perdomo y la licenciada Vilma Capellán por acompañarnos en el día de hoy en nuestro espacio.